En Berlín se hace presente la figura del artista Gerhard Richter. Y el cisne negro merodea el castillo de Chapultepec. Amigos, amigas de Noticias 22, quédense, tenemos una hora llena de información. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo y de veras tenemos cosas muy importantes que compartir con ustedes. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana y nos vamos de inmediato a la información para platicar de una amistad muy particular, diplomáticos, intelectuales, escritores y tan buenos escritores que esa amistad queda manifiesta en una relación epistolar. Vamos a descubrir más de los vínculos que unían a dos autores fundamentales de nuestro tiempo. Hay un hombre para el que la literatura, sobre todo, ha sido una religión, el sacerdote de las palabras. Con frases como esta, el escritor Octavio Paz apoyaba la candidatura del también escritor Alfonso Reyes al Premio Nobel de Literatura. Anthony Stanton y Javier García Diego charlaron sobre los puntos que unían y separaban a estos autores. Ambos fueron diplomáticos. Los dos escribieron poesía y destacaron como ensayistas. Realizaron traducciones y nunca escribieron novelas. Polémicas y Octavio Paz, que las buscaba, que era un hombre polémico, no tenía miedo a las polémicas. Hay varios contrastes que uno puede señalar. Los escritores convivieron durante 20 años, entre 1939 a 1959, cuando Alfonso Reyes murió. ¿A qué me refiero con el paso de la estafeta? Lo veo en dos sentidos. Alfonso Reyes apoyó a que Octavio Paz facilitó, financió que Octavio Paz publicara Libertad bajo palabra, le prestó dinero para imprimirlo, lo ayudó a publicar El laberinto de la soledad en cuadernos americanos, le dio becas en el Colegio de México para que hiciera otros libros. En muchos sentidos, Alfonso Reyes se convirtió en guía de Octavio Paz, quien pronto logró trazar un camino propio. La correspondencia que intercambiaron revela el respeto y admiración que se profesaban ambos, más allá de sus diferencias. Esas cartas sí revelan que en un momento dado, sobre todo cuando Paz publica El laberinto de la soledad, Reyes se da cuenta de que tiene un rival muy potente, que ese libro realmente es importante, y le escribe una carta muy hermosa con sus dibujos también que hacía Reyes. Usted ya va por su propio camino. Sin lugar a dudas, el siguiente gran jefe de la literatura mexicana, después de Alfonso Reyes, fue Octavio Paz. Para muchos de los asistentes fue sorpresivo descubrir los lazos que unían a Alfonso Reyes y a Octavio Paz. Noticias 22, Julio López. Ahora descubramos qué hace Picasso en la biblioteca de Álvar Carrillo Gil. Mientras enfrentamos la ofensiva del polvo de Diego Pérez. Cuando uno transita por estas piezas, se tiene la sensación de deambular por un jardín desconocido que poco a poco nos revela sus rincones. Por un jardín de significados plásticos que Diego Pérez ha plantado con fotografías, esculturas, dibujos y desde luego vegetación. Se trata de la muestra La ofensiva del polvo, que abre sus puertas en el Museo de Arte Carrillo Gil. Es una revisión de mi trabajo de los últimos casi 20 años, que curó Mauricio Marcín, que ahorita no pudo acompañarnos. Y entonces es una muestra que pues, da cuenta de esta trayectoria, es una revisión, y aunque no está acomodada de manera cronológica, sí puede a lo largo de esta ver todo lo que digamos que los campos de las diferentes disciplinas con las que he trabajado. Esculturas de pequeño formato que parecen emular construcciones, con sus umbrales y ventanas, a veces conteniendo arbustos. Otras que son bloques con diminutas escaleras esculpidas, ambas sugiriendo una especie de paisaje en miniatura. Un móvil con maderas a la deriva recolectadas del mar, o un castillo de arena que se derrumba. Creo que habla del paso del tiempo, sobre todo, que es un tema que nos interesa, creo que a todo el mundo. Y básicamente eso es a lo que se refiere. Es una metáfora
pues, la amenaza del tiempo que es constante y que está todo el tiempo arremetiendo, ¿no? Otra exposición que abre el Museo de Arte Carrillo Gil es Picasso en la Biblioteca de Alvar Carrillo Gil, en donde se puede apreciar una colección de tomos procedentes de la biblioteca personal del coleccionista. Esta exposición lo que hace es una exhibición de una selección puntual de libros sobre Picasso en diálogo con 4 grabados de Pablo Picasso que tenemos en la colección. Parte de la riqueza que van a poder encontrar en esta exposición es un grabado que que forma parte de esta famosa compilación de grabados, la Suite Bollard, que fue realizada en los años 50, y Alvar Carrillo Gil, dentro de su colección, tiene algunos grabados que pertenecen a esta compilación. La ofensiva del polvo permanecerá abierta hasta mediados de octubre, en tanto que la muestra Picasso en la Biblioteca de Alvar Carrillo Gil estará abierta al público hasta el 3 de septiembre, ambas en el Museo de Arte Carrillo Gil. Noticias 22, Víctor Gaspar. Más de 200 participantes representan 26 estados de la República. Echemos un vistazo a la pixca. Con el propósito de promover el esparcimiento y disfrute del tiempo libre, así como incentivar la reapropiación de espacios públicos abandonados o donde no existe actividad artística permanente, el programa Cultura Comunitaria celebra desde hace algunos años los convites culturales, carteleras semanales que promueven la interacción y participación activa de las personas. Es hacer convivencias con actividades artísticas culturales lúdicas, de ocio, de esparcimiento, que se hagan una vez a la semana, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Para compartir con todas las personas los fundamentos teóricos y metodológicos para la implementación de estas convivencias semanales en el contexto de cada comunidad, el programa Cultura Comunitaria lleva a cabo una semana de capacitación intensiva. Desarrollamos este programa de capacitación en línea, que es la Pixca, para poder compartir estas herramientas para que quien quiera pueda hacer su propio convite cultural. La convocatoria para participar en la Pixca fue difundida a través de las redes sociales de la Dirección General de Vinculación Cultural y suscitó un notable interés entre promotores culturales, docentes, funcionarios públicos, estudiantes y personas que realizan proyectos independientes. En realidad el cupo estaba pensado para 100 personas, pero se inscribieron 238. Esas 238 personas vienen de 26 estados, de 131 municipios. Se inscribieron 149 mujeres, 85 hombres y 4 personas que no se identificaron con algún género binario. La Pixca, capacitación en el desarrollo de convites culturales, concluirá el viernes 19 de mayo tras 15 horas y 5 sesiones de trabajo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Laura, amigos, ¿qué les parece si ahora consultamos el calendario prehispánico? Efectivamente, Rodrigo Peredo nos platica por qué hay que marcar esta fecha en ellos. En el calendario mexica no existían las 4 estaciones del año que nosotros conocemos. Era un poco más complejo, se fragmentaba en 2 periodos, el de lluvias y la temporada de secas. El paso cenital del sol marcaba el fin y el inicio de cada temporada. Cambia conforme la latitud geográfica, o sea, no es lo mismo Oaxaca que Ciudad de México. A la Ciudad de México le toca el 17 de mayo y el 26 o 27 de julio. La fecha cambia por la oscilación solar en un día. Los sacerdotes astrónomos de la antigüedad, cuando ven el paso cenital del sol, dan cuenta si la lluvia viene atrasada o adelantada. Un calendario que solo puede entenderse si se vive muy cerca del Ecuador, el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Los calendarios en el mundo prehispánico eran tan exactos porque se calibraban con la ayuda de observatorios, que funcionaban como cámaras oscuras con una horadación en el techo. Estas permitían que entrara un rayo de luz cuando el sol se encontraba en el cenit. La diferencia entre los 2 pasos cenitales, que es el de ahorita de mayo y el de julio, es 73 días.
73 divide el año de 365 en 5 partes iguales. Eso lo tenemos en el calendario occidental. Es un día muy importante hoy porque nos marca un cambio en el calendario, un ajuste en el calendario y una serie de elementos geométrico-matemáticos que se van a manifestar en la arquitectura. Cuando acababa el ciclo en mayo y en julio, los mexicas realizaban la fiesta de Toxcatl. Célebre es que en esta veintena de Toxcal es cuando Pedro de Alvarado masacra a los mandos militares mexicas en Templo Mayor, justamente en la conquista de México. Es una danza ritual. Pedro de Alvarado teme que es una rebelión, pero olvidaron que estaban desarmados los danzantes mexicas. Para hablar de estos temas y aprovechando que hoy se ha visto el cenit en la Ciudad de México y en el marco del Día Internacional del Museo, el doctor Arturo Montero ofreció la conferencia El Paso Cenital del Sol, la armonía sostenible del cielo en la tierra, en el Centro Comunitario Exconvento de Culhuacán. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vamos a Berlín. E inclusive al fondo del mar. Ya volvemos. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. ¿Qué va a haber hoy? Hablaremos del cine mexicano. Yo soy de La Paz, Baja California. Había un cine y entonces nos metíamos a ver hasta 3 películas. Sí ha habido mucha más presencia femenina en todos los rubros de la cinematografía y mayor complejidad en la construcción de los personajes. Y tendremos magníficos invitados e invitadas para hablar de ello y, por supuesto, sorpresas musicales. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Vamos, como les ofrecimos, a la capital alemana. La prestigiosa Nueva Galería Nacional de Berlín ha recibido 100 obras del renombrado artista alemán Gerhard Richter a modo de préstamo permanente. El museo ha abierto las puertas al público con una gran exposición. Para más información contactamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle, justamente en Berlín. Valentina, adelante, buenas noches. Saludos desde Berlín. El artista Gerhard Richter ha puesto 100 obras a disposición en el Museo Neue Nationalgalerie como préstamo permanente y esas obras son las que se exhiben en este momento. Esta presentación se ha desarrollado en estrecha colaboración con el artista. Gerhard Richter, de 91 años, nace en 1932 en la ciudad alemana de Dresde y es uno de los artistas plásticos contemporáneos más importantes y más exitosos. La exposición pone el acento en la serie Birkenau de 2014, compuesta por 4 pinturas abstractas de 2,6 metros. Este ciclo es de gran importancia tanto para el artista como para el país, porque es el resultado del largo y profundo compromiso de Gerhard Richter con el tema del Holocausto y su representación a través de la pintura. Las obras se basan en 4 fotografías de un exprisionero del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau que el artista transfirió a 4 lienzos que luego trabajó de manera abstracta con varias capas de óleo hasta hacer desaparecer su visibilidad. Además del ciclo Birkenau, se exponen cerca de 90 obras más pertenecientes a varias épocas creativas desde la abstracción pura, el fotorrealismo y la impresión digital. Están presentes pinturas abstractas al óleo sobre tela de la década de 1980, parte de la enorme serie llamada 4900 colores de 2007, que son lienzos de píxeles realizados con spray a base de una retícula.
También está la obra Strip de 2013 y 2016, un mural de impresión digital con líneas de colores en horizontal. Además, una amplia colección que incluye también obras del importante grupo de fotografías intervenidas con pintura. Desde los años 60, su trabajo se ha centrado en la investigación de las diferentes posibilidades con las que se puede experimentar con la pintura. Con sus fotopinturas casi monocromáticas adquirió fama internacional. Aquí vemos un retrato de su tío Rudi en uniforme del ejército alemán y de su tía Marianne asesinada por los nazis. La técnica de arrastre del color que logra con el manejo de la espátula, así como el diálogo entre la fotografía y la pintura, son quizás los métodos de trabajo que más lo identifiquen. Gracias por su atención y me despido de ustedes. Hasta pronto. Valentina Torrado, de DW. Gracias a ti, Valentina, y cambiamos de tema porque salen a la luz restos inéditos del naufragio más famoso de la historia. Han pasado 111 años desde el hundimiento del Titanic y por fin los avances tecnológicos han permitido realizar el primer escaneo 3D en tamaño real de los restos, que en 1985 fueron hallados a más de 600 kilómetros de las costas de Canadá. Gerhard Seifert, encargado de la expedición, y otros investigadores involucrados presentaron algunas imágenes de este escaneo a la BBC. Se sabe que este proyecto de la empresa Mageland Limited Liability Companies y Atlantic Productions inició en 2022 con varios vehículos controlados a distancia desde un barco especial. Para poder capturar cada centímetro cúbico del transatlántico, se tomaron más de 700,000 fotografías y se invirtieron más de 200 horas de inspección. De acuerdo con las declaraciones de los especialistas, nadie ha podido tocar nada durante el proceso para evitar daños graves. Con esto se descubrieron restos inéditos del naufragio y permitirá a la comunidad científica determinar las condiciones del cuerpo al fondo del mar. El equipo de investigadores aseveró que todavía hay mucho por aprender y la propia Atlantic Productions realiza un documental de todo el proyecto. Seguimos con asuntos internacionales. Advierten que Reino Unido quizá está más lejos de lo que se supone de ser una sociedad racialmente justa. La encuesta más grande y completa sobre la desigualdad racial en el Reino Unido dio a conocer recientemente que la nación británica no está cerca de ser una sociedad racialmente justa. De acuerdo con el proyecto de investigación de 2 años reportado por The Guardian, más de 1/3 de las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas han sufrido abusos físicos o verbales por motivos raciales. De este modo, numerosos grupos étnicos minoritarios son víctimas de abusos, de discriminación racial y de desigualdad en la educación, el lugar de trabajo, la vivienda y las interacciones con la policía. Más de 1/4 parte de todos los encuestados de estas comunidades había sufrido insultos raciales, mientras que el 17% dijo que su propiedad había sido dañada por ataques racistas. De los 20 grupos encuestados, los gitanos, los nómadas y la etnia romaní son los más afectados, pero a pesar de la abundante evidencia de discriminación racial e injusticia, la encuesta encontró que la gran mayoría de los grupos minoritarios reportaron un fuerte sentido de pertenencia a la sociedad británica, junto con un profundo apego a su propia identidad étnica. Incluso, muchos de ellos tienen altos niveles de confianza en el Parlamento del Reino Unido y los gobiernos descentralizados. La investigación fue producida por el Centro sobre la Dinámica de la Etnicidad de la Universidad de Manchester, y el grupo de académicos que la realizaron pertenecen a esta universidad y a St. Andrews y King's College London, detalló The Guardian. También se reportó que el abuso racista contra los grupos chinos y asiáticos aumentó durante la pandemia y que, en general, los grupos de minorías étnicas tenían más probabilidades de experimentar duelo relacionado con el COVID-19 que los británicos blancos. Y como la muestra se efectuó durante la pandemia y utilizó métodos de reclutamiento y entrevista en línea, hubo relativamente pocos participantes menores de 18 años o mayores de 65, lo que podría significar que los hallazgos subestiman la magnitud de la desigualdad étnica en Gran Bretaña. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. En
Entre acordes de Tchaikovsky, la clásica leyenda germana de amor y magia se recrea en el Alcázar de Chapultepec. El reconocido bailarín y coreógrafo Rodrigo González, al frente de la Infinita Compañía, lleva al castillo de Chapultepec el espectáculo dancístico El Cisne Negro. A decir del multipremiado creador escénico, se trata de una versión libre del Lago de los Cisnes que propone una lectura contemporánea de este clásico universal del ballet. Pues es una versión libre, donde mezclo los distintos estilos de danza por los que he transitado, los que en este momento me llaman la atención. Con esta puesta en escena, la Infinita Compañía busca generar una experiencia que va más allá del acto escénico y que comienza desde el momento en el que el público inicia su ascenso al castillo. Se vuelve una experiencia 360, ¿no? Desde que entras por el bosque, ya te adentras en la ficción, ves el castillo, estás ahí, te sientes más adentro del escenario que en una butaca como espectador. Con un elenco de más de 20 bailarines en escena y la inolvidable música de Tchaikovsky, El Cisne Negro busca recuperar las problemáticas planteadas por la obra original desde su concepción para mirarlas desde los ojos de la sociedad actual. La obra cuenta con plataformas móviles y pisos de agua que se integran a la escenografía de ensueño que ofrece la fachada del Museo Nacional de Historia. Tiene su complicación porque, claro, al bailar al aire libre, con las condiciones climáticas, no son las condiciones propicias para la danza, digamos, más académica, pero sí para una danza más expresiva. O sea que realmente estamos bastante expuestos. Es nuestra danza y nada más, ¿no? Entonces también es muy bonito porque vienen a ver danza sí o sí, porque no hay cómo esconderla, ¿no? O hay o no hay. El Cisne Negro se presenta los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Una corta temporada de jueves a domingo en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, un escenario inmejorable para narrar una historia como esta. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Antes de la pausa esta noche, en Debate 22, Kimberly Armengol recibe a Griselda Triana, viuda de Javier Valdés, para hablar de lo que ha sucedido a 6 años del asesinato del periodista. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Pues un caso que nos ha conmocionado y bueno, pues ahora tendremos información de primera mano. A la opinión pública y de nueva cuenta reflexionar sobre el trabajo periodístico en México y el peligro que se corre en algunas regiones del país. Ahí está Debate 22 para poner el tema sobre la mesa. Vamos a una brevísima pausa. Volvemos. Estas son las palabras de Lucía, quien a sus 13 años era víctima de múltiples violencias por parte de su familia en Mexicali: trata, drogadicción y maltrato físico. Su realidad la llevó a que, al igual que miles de niños en México, desde muy temprano se viera involucrada en las redes criminales. Los niños son un blanco predilecto para el crimen organizado. Sea como halcones, mulas, pescadores de amapola, vendedores de droga, sicarios o víctimas de abuso o trabajo sexual, los menores mexicanos son utilizados por grupos delincuenciales, como señalan la CNDH y la UNAM en un estudio conjunto. Se hizo esta colaboración entre 2018 y 2019 para analizar especialmente el impacto en 4 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad e integridad personales, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Como parte de esta investigación, la profesora viajó a territorios con fuerte presencia del narco y entrevistó a personas cuya infancia se vio afectada por la delincuencia, y la conclusión es clara. Cuando hablamos de crimen organizado en relación con niñez y juventudes, pues el derecho a la vida es el principal afectado. De enero de 2019 a septiembre de 2022 se registraron 6.7 homicidios de niñas, niños y adolescentes por día, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. La inclusión de los niños en el crimen organizado en este caso puede hacerse a través de 2 formas, ¿no? Uno, que los reclutan, sí, para trabajar y es de manera forzada, pero también los niños se pueden inmiscuir en la actividad criminal
al incluirse en las pandillas. Para la profesora Ortega, los testimonios recopilados en su investigación revelan una realidad insoslayable. El crimen organizado deja huellas que yo creo que duran para toda la vida. O sea, el impacto que tiene en la niñez y en las juventudes se queda ahí. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Poeta veracruzano, traductor de los clásicos grecolatinos y autor de obras sobre la cosmogonía del mundo prehispánico, es Rubén Bonifaz Nuño. Nunca me he sentido bien correspondido por la poesía. Ha sido mi único acto libre y no sé si lo que escriba sea bueno o malo. Sé que está escrito con todas las reglas del arte, lo que me enseñó Agustín Yáñez. Rubén Bonifaz Nuño nació el 12 de noviembre de 1923 en Córdoba, Veracruz. Mis hermanos y mis padres eran grandes lectores, pero éramos muy pobres. Los libros estaban contados verdaderamente. Mi primer libro está fechado en diciembre de 1929. Es decir, tenía yo 6 años. Y un mes, el libro es Al Polo Norte, de Emilio Salgari. Es gracias a la cultura humanística y filológica de Rubén Bonifaz Nuño que los mexicanos pueden gozar de monumentos literarios como la Ilíada de Homero y Eneida de Virgilio. Llegaba yo a la casa después de una de esas peleas donde me pegaban, con la cara hinchada o la nariz sangrando, y entonces mi madre me regañaba y mandaba a reclamar a la escuela. Y entonces lo que hacía yo para evitar esos disgustos, al llegar a San Ángel, donde estaba la casa, iba a la carnicería a que me llenara las manos de sangre. Entonces llegaba a la casa y me decía mi madre, mira cómo traes la cara, no te da vergüenza, y le enseñaba las manos llenas de sangre y entonces ya se tranquilizaba. En 1945 publicó su primer poemario, La muerte del ángel. Se dice que como poeta, Rubén Bonifaz Nuño busca en su obra la restauración de lo clásico, situándose en el inevitable presente a través de una escritura magistral, con un dominio de la técnica y una habilidad inigualable para escoger las palabras para expresar todo tipo de sentimientos, siempre con la misma efectividad. El poeta murió el 31 de enero de 2013. Noticias 22, José Antonio Hernández. En nuestro segmento Rumbo al Pride, esta noche vamos a conocer más sobre el grupo de apoyo Gumel. Cuando tú escuchas a otro ser humano que te dice, yo también vivo eso, algo pasa que te da permiso de estar en el mundo, como que algo sana en el corazón. Yo no estuve en la iniciativa número 1 de Shalom Amigos, ¿no? Que fue en el 94. Realmente estuvo Luis y otra bolita en ese momento de hombres que se dieron cuenta que venir de una comunidad judía, es una comunidad, sobre todo en México, tirándole a ortodoxa, ¿no? En donde el tema de la diversidad sexual, que en aquel entonces la diversidad sexual era más entendida respecto a aspectos gay, lésbicos y a veces bisexuales, el tema trans no figuraba tanto. Y lo que sucedía es que estaba la parte judía y mucha gente cuando se daba cuenta que es gay o lesbiana, no encontraban cómo ser ambas cosas. Era una tristeza porque si te quedabas en la comunidad parecía que tu parte homosexual no tenía lugar, y la parte homosexual es una parte afectiva de la vida. Habla de la relación de pareja, de los afectos, del amor. Entonces la gente se quedaba con un hueco en el alma o con una doble vida y diciendo mentiras todo el tiempo como si fuera un criminal.
Shalom Amigos era un espacio seguro en donde además la gente, si tenía una pareja no judía, podía ir y festejar sus tradiciones y con gente igual. Y nosotros también hicimos mucho trabajo voluntario con gente que no es de la comunidad judía, que andaba igual de perdida. Nosotros siempre tuvimos el tiempo, el amor, la dedicación de apoyar personas de la comunidad judía y de la comunidad de diversidad sexual de cualquier parte. Incluso tuvimos pláticas con otras fes religiosas. Una vez hablamos con los mormones, que también son una comunidad cerrada. Empezó con nueva sangre y gente que no le importaba dar la cara en la comunidad y decir, sí, soy lesbiana, soy gay. Entonces empezaron a haber personas que dan cara a la comunidad. Empezó a haber escuelas que aceptaron, no muchas, pero poquitas escuelas y poquitas instituciones judías que se abrieron a escuchar testimonios y a escuchar pláticas sobre diversidad sexual. También ahorita ya han aparecido una que otra persona trans, pocos, pero han aparecido, ¿no? Y han sido un buen reto de inclusión y de llamar la atención a la comunidad de que existe la gente trans. En la edición de este año, el Festival Mix hace una recapitulación de lo que ha sido el audiovisual con perspectiva de género, y Canal 22 también será pantalla de este encuentro. El Festival Mix Cine y Diversidad Sexual regresa a sus fechas habituales de verano. Este año celebrará su gala inaugural el 7 de junio en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Vamos a arrancar con la presentación de la película de 1000 nubes de paz cerca en el cielo, Amor jamás acabará ser amor, que va a cumplir 20 años de haber se estrenado y de haber ganado el Teddy Award allá en la Berlinale. También se otorgará el reconocimiento a la trayectoria a los cineastas mexicanos Julián Hernández y Roberto Fiesco. Juntos han hecho un cine arriesgado, pues se atrevieron a contar historias con perspectiva de género como nunca antes se habían mostrado en el cine mexicano, generando asombro y repudio, admiración y rechazo, pero nunca apatía. Eso es padrísimo, ¿no? Que ahorita ya no se defienda tanto el asunto, sino que se cuestione, ¿no? Sino que las cuestiones vengan de la propia comunidad hacia sí misma, ¿no? Y eso nos va, creo yo, igualando a todos, ¿no? Como humanos, como seres humanos. En la sección Rosa Mexicano presentan filmes con premier en la Ciudad de México como Mi novia y la revolución, Kenia y 90 días para el 2 de julio. Es que yo toco. Estamos trayendo varias películas que ganaron el Teddy Award de este año. Está Orlando, mi biografía política, de Paul Preciado. Está Todos los colores del mundo entre el blanco y el negro, que es la película que ganó el Teddy Award de este año. Hay películas francesas, hay películas israelíes. Canal 22 también será sede del festival y parte de su programación pasará por esta televisora. En Canal 22 vamos a tener una selección de cortometrajes realizados junto con el Instituto Mexicano de Cinematografía a través de lo que fue el concurso del Festival Mix México, un concurso de guión, ¿no? Que lanzó la carrera de varios cineastas, ¿no? Entre ellos Ulises Pérez Mancilla, Denise Quintero, está también Constantino Escandón, está Alejandra Sánchez. También resalta la sección España Diversa, creada con el apoyo del Centro Cultural España, que incluye películas de cineastas como Pedro Almodóvar. Noticias 22, Julio López. Hombres y mujeres del pueblo. El rey Luis XV conquista de nuevo la Riviera Francesa de la mano de Johnny Depp.
Hace un año, Johnny Depp vivía uno de los episodios más turbulentos de su carrera y se auguraba que no lo volveríamos a ver en la pantalla grande por bastante tiempo. El escenario ha cambiado, pues el actor estadounidense de 59 años apareció en la inauguración del 76º Festival de Cine de Cannes para presentar Jean du Barry, una película que protagoniza junto con la actriz y cineasta Maïven Levesco. Al término de la premier, Depp recibió una ovación de 7 minutos. Se le vio conmovido y al borde del llanto. Ante medios declaró que él lo necesita de Hollywood para seguir desarrollando su profesión y aseveró que vive una etapa extraña en su vida donde se muestra como realmente es. Su presencia en la alfombra roja también causó polémica. Algunos de los presentes criticaron a los organizadores del encuentro por admitir a un maltratador de mujeres. Ante los hechos, el jefe del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, dijo que no conocía la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos, pero que él solo tiene una regla de vida: la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y actuación, siempre y cuando ésta sea dentro de un marco legal. Jean du Barry se presenta fuera de competencia y retrata la vida del amante del rey Luis XV de Francia a mediados del siglo XVIII. Antes de ir a la siguiente información, queremos felicitar al maestro Gonzalo Celorio, que por Mentideros de la Memoria se ha hecho acreedor al premio Villarrutia de Escritores para Escritores. Ya lo estamos buscando para platicar del significado que tiene para él esta distinción. Por lo pronto, nuestros parabienes. Y ahora sí les platico que el Colegio Nacional continúa enriqueciendo la reflexión y el intercambio de conocimientos en nuestro país. Este es el reporte de la sesión solemne por sus 80 años de existencia. Hay mucho que celebrar, pero también hay mucho que repensar. Con estas palabras, el antropólogo Claudio Lobnitz, presidente en turno del Colegio Nacional, refrendó el compromiso de la institución de responder a las necesidades y retos del presente para hacer valer los ideales que la vieron nacer hace 80 años. Así comenzó anoche la sesión solemne para conmemorar el 80º aniversario del Colegio Nacional. Durante el acto, el historiador Javier García Diego evocó el contexto en el que surgió este cuerpo colegiado. Yo quiero más bien pensar en el Colegio Nacional como parte de toda una corriente de creación de instituciones. La verdad sí está muy bien, pensaban en el Collège de France o en el Institut de France, pero también estaban pensando en crear instituciones que fueran funcionales para el medio mexicano. En su intervención, el doctor García Diego, quien espera publicar en octubre de este año un libro que recupere la historia del Colegio Nacional, recordó a los 15 miembros fundadores, todos ellos varones. Más allá de esta exclusividad masculina que ya no tiene cabida en la actualidad, la institución reunió en sus orígenes a 6 humanistas, 2 pintores, un músico, 2 médicos, un biólogo, un ingeniero, un físico y un científico social bajo el principio de la libertad de cátedra. Siempre hay una línea de conducción, un hilo conductor que yo diría, lo puedo definir, pluridisciplinariedad, o sea, muchas disciplinas, excelencia, compromiso, ¿no? Todas han sido gentes de mucho trabajo, de muchos logros, y tolerancia política. Por su parte, el neurofisiólogo Pablo Rudomín, vicedecano de la institución, compartió su perspectiva sobre el futuro alentador de este órgano. Por ahora, el presente está marcado por cambios profundos que incluyen la elección de nuevos miembros a partir de un principio de paridad de género, así como un esfuerzo por descentralizar las actividades del colegio y ampliar su oferta a públicos jóvenes. Yo creo que estamos en el momento de un nuevo crecimiento. 40 sillas son muy pocas para esta eclosión de arte, de cultura, de ciencia que hay en México. Tenemos disciplinas que han hecho de verdad grandes desarrollos, por ejemplo el cine, ¿no? Guionistas, directores, fotógrafos que no han sido incorporados. Al concluir la sesión solemne, los colegiados, autoridades invitadas, familiares de antiguos miembros y el público en general presenciaron la inauguración de la exposición El Colegio Nacional, 80 años en 80 imágenes,
una muestra retrospectiva de carteles que da cuenta del trabajo de difusión de sus actividades, pero también de los asuntos y problemáticas que han suscitado las reflexiones de sus integrantes a lo largo del tiempo. Todo visto desde la práctica de un arte gráfico en constante evolución. Las actividades conmemorativas por los 80 años del Colegio Nacional continuarán hasta el domingo 21 de mayo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa les platicamos, buenas noticias, que el convidado de piedra está dispuesto a hacer valer o hacer ver su suerte al gran seductor. La leyenda de Don Juan, musicalizada por Mozart, llega desde el Met de Nueva York al Auditorio Nacional en una transmisión en vivo este sábado a las 11 de la mañana, y para que no se pierdan la oportunidad de conocer la propuesta de Ivo Van Hove, ganador del premio Tony, quien debuta en el Met con esta puesta en escena. El Auditorio Nacional nos comparte 5 cortesías dobles para las primeras personas que escriban en este momento al correo que ya tienen ahí en pantalla, noticias22@canal22.org.mx. Qué gran oportunidad, Rafa, para ver esta puesta en escena. Aunque conozcan la obra, cada puesta en escena es singular. Es singular, no, y además la música de Mozart, de Don Giovanni, es fascinante. No tiene desperdicio. Con ese juego de los re mayores y los re menores, jugando precisamente con lo que se representa la muerte y la vida representada por Don Giovanni. La obra transcurre prácticamente en 24 horas y todo, absolutamente todo, pasa. Vale la pena darse una vuelta, y ahí está el correo, la invitación, para que no se pierdan esta propuesta en vivo desde el Met de Nueva York en el Auditorio Nacional. ¿Y nos vamos a la pausa? Regresamos en un instante. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Este 15 de mayo se cumplió otro año del asesinato del periodista Javier Valdés. Llevan 6 años de este crimen en Sinaloa, del que presuntamente es responsable el Minilic. Hoy nos acompaña su viuda, Griselda Triana, para hablar acerca de su vida, cómo ha sido la vida después del asesinato de Javier, los apoyos que han recibido, pero también de un proyecto que se llama Tejidos Solidarios, que es para dar apoyo a las familias de periodistas asesinados. Los esperamos a las 9 en el Canal 22. Hoy, 21 horas. Nos vamos a Jalapa, Veracruz. Allá está en la Feria Universitaria del Libro Karen Rivera, que esta noche, Karen, platícanos, la música también se ha hecho presente en este encuentro editorial. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Efectivamente, seguimos en la FILU 2023 desde Jalapa, Veracruz. Y sí, la verdad es que la música es una de las actividades artísticas más frecuentadas a esta feria universitaria. Aquí llegan sonidos que cruzan fronteras y que se mezclan con ritmos mexicanos, como el jazz, por ejemplo, un concierto que escucharemos más tarde. Y a propósito de cruzar fronteras, hoy les tenemos un bloque dedicado al foro académico de este año, Migración, Cultura y Derechos Humanos. ¿Qué es el fenómeno migratorio? ¿Cómo podemos entenderlo a partir del triple nexus que propone la ONU? Aquí la respuesta. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas dedica uno de sus apartados a la migración. Lo anterior debido a que se estima que 3 de cada 100 habitantes de la población mundial son migrantes. Para atender esta realidad, la ONU propone la aplicación del enfoque llamado triple nexo. Porque mucha gente está saliendo de su país por cuestiones de violencia, entonces hay que también como conectar la parte de la paz, reducir la inseguridad, los niveles de conflicto. Entonces el nexo es
trabajar en los 3 ejes, es decir, la parte humanitaria, el desarrollo y la paz. Y pues agradecerles este acompañamiento. Marién Elena Marchán es investigadora de la Universidad de las Américas de Puebla, feminista y experta en migración mexicana y economía política de América Latina. Ha estudiado el tema del triple nexo desde una perspectiva de género. Este planteamiento reconoce que las crisis humanitarias pueden estar causadas por acciones políticas que fomentan la desigualdad e incrementan la vulnerabilidad y el conflicto. Siempre se enfoca mucho en las personas que ya están en la frontera, pero no tanto en tratar de mejorar la situación en los lugares de donde vienen. Y ahí es también donde la parte, o al menos 2 ejes de la parte del triple nexo puede ayudar. Es decir, generar más desarrollo y además bajar los niveles de inseguridad, entonces generar más agendas de paz. ¿Y quiénes son los responsables de lograr que se aplique este enfoque? Al final de la comunidad global, ¿no? Todos tenemos que aportar nuestra parte. Entonces yo creo que sí es importante de también tener los brazos abiertos. En materia de migración, uno de los ejes que más preocupa a los especialistas del siglo XXI es el desplazamiento por cambio climático. El Banco Mundial estima que de seguir como vamos en México, escuchen esto, para el 2050 habrá más de 3 millones de desplazados por cambio climático. Esto es verdaderamente alarmante. Sobre el tema nos habla la especialista Akmel Kuritin. Creo que aquí lo muy importante es entender que el desplazamiento climático no es monocausal, es decir, que no es únicamente por los impactos del cambio climático que se van a desplazar, sino que van a entrar en juego toda una serie de factores económicos, sociales. Una de las problemáticas desatendidas en las agendas públicas a nivel global es el desplazamiento interno de la población a consecuencia del cambio climático. En este contexto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presentó en la FILU 2023 el libro Migrantes Climáticos en México, investigación que desmenuza desde un enfoque de derechos humanos los escenarios en los que este fenómeno ocurre. Pues aquí no hay media. En el libro presentamos 6 escenarios. Uno es el deterioro gradual del ambiente, puede ser, por ejemplo, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, fenómenos inducidos o amplificados por el cambio climático. Luego tenemos los eventos repentinos, por ejemplo, una inundación, un huracán. A estos escenarios se suman las violencias inducidas por la escasez de recursos como la guerra por el agua, el aumento del nivel del mar que impacta islas y zonas costeras, las reubicaciones habitacionales propuestas por la autoridad pública según el territorio y la realización de proyectos de desarrollo vinculados con energías renovables que también requiere desplazamiento de personas. Y al respecto, creo que vale la pena decir que muy cerca de aquí en Tabasco, ahora mismo hay una colonia en proceso de reubicación, se llama la Colonia del Bosque en Centla, en Tabasco. De acuerdo con el Banco Mundial, en México se tienen claros cuáles son los territorios de origen y destino de los migrantes climáticos. Sabemos que, entre otros, uno de los territorios de origen será todo el Golfo de México, también Chiapas, y de los territorios de destino tenemos al Valle de México. Y también, y creo que eso es muy interesante, ciudades fronterizas con Estados Unidos. Odette Alonso es una escritora cubano-mexicana que llegó al país hace 3 décadas. Ella nos habla del impulso, de la necesidad de emigrar. Ninguna migración es fácil. No hay migraciones idílicas ni tan fáciles de una primera instancia. Es un proceso difícil porque se arranca uno de una tierra donde ha vivido casi la mayor parte del tiempo hasta ese momento
y se va a descubrir otras realidades. También a veces es lo que nos salva de ciertas circunstancias históricas, políticas, familiares. Y en ese punto coinciden pues estas tres nociones de las que hablamos: literatura, mujeres y migración. Pues las migraciones están fundamentalmente sostenidas por razones económicas y políticas. Mayormente son estas dos nociones las que impulsan a las personas. De todos modos, el ser humano, la humanidad, ha sido siempre nómada. Pues a mí me interesa una mirada a la realidad que sea una recreación de la misma, o sea, no un testimonio literal, sino un testimonio literario, que es este otro trabajo en el cual hacemos personajes, inventamos otras cosas, ambientamos con otros recursos, porque uno sigue siendo ese ser dividido. Decía Cristina Pérez Rossi que partir siempre es partirse en dos. El reto siempre será sobrevivir. Y cerramos este bloque con temas más amables. Platicamos con chavos que visitaron esta feria y les preguntamos qué están leyendo, qué libro recomendarían y qué le cambiarían a una feria de libro universitaria. Aquí sus respuestas. Ahorita estoy leyendo un libro de Milán Kundera que se llama La levedad del ser. Bueno, ahorita estoy leyendo Arrancad las semillas enterradas a los niños. Es un libro muy parecido al Señor de las Moscas, solo que es por un escritor japonés. Pues actualmente estoy leyendo a Tolkien, estoy leyendo El Señor de los Anillos. Actualmente estoy leyendo el libro de El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. El último libro que leí fue la saga de Harry Potter, la estaba leyendo. El Principito, un libro sencillo, cortito, con dibujos. Casas vacías de Brenda Navarro es un libro fantástico acerca de maternidad y yo creo que cualquiera debería de leerlo, y más estando en esta edad. Recomendaría cualquiera de Murakami, la verdad. El último que leí es el de Sputnik, mi amor. Pues para mí es un libro que el que estoy leyendo es un libro un poco difícil de comprender, pero me gusta mucho la historia y pues yo sí lo recomiendo. Que dieran café gratis. La verdad, creo que tal vez sería como dividirlo un poco más por áreas, como de una forma un poco más clara. Sí me gustaría que hubiera más exposición, por ejemplo, sobre escritoras latinoamericanas, sobre escritores latinoamericanos. Considerando que son universitarias, a veces pensar un poco en el bolsillo del universitario estaría genial. Una que otra actividad, ¿no? Aparte de solo estar leyendo, ¿no? Pues adentrarte en una actividad, ya sea pintar o decorar o algún tipo de carta. Llegamos al final de este bloque informativo desde la ciudad de Jalapa. Yo me voy mientras tanto primero a escuchar jazz y después por un elote. Cambiaré el café en esta ocasión por un elote, así que no te puedo mandar uno, Rafael. Y nos vemos mañana. Muy buenas noches. Está bien, Karen. Disfruta tu elote y el jazz, que es una muy buena propuesta. Que allá en Jalapa hay grandes músicos, grandes intérpretes, no solo de jazz, sino también de música, de concierto. Entonces, un poco de envidia estamos sintiendo ya por no estar claro que ahí sí, en no estar por allá realmente es maravilloso, con una riqueza cultural extraordinaria, histórica, que pues vale mucho la pena difundir, y bueno, pues con un encuentro literario, ¿qué más se puede pedir? Una ciudad bellísima. Bellísima, muy hermosa. Y a propósito de música, esta noche nos despedimos recordando a un irreverente compositor, Erik Satie, nacido el 17 de mayo de 1866. Efectivamente, autor de las famosas gimnopedias de las No 100, en la época del impresionismo, la época de Claude Debussy, que fue su amigo también, en una época en la que se experimentaba con las artes visuales al mismo tiempo que con la música. Desde los 7 años ya estaba involucrado con la musicalidad, con los instrumentos, y hoy así lo recordamos y les extendemos una invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. Buenas noches.